Hola a todos en el canal. Hace un tiempo publiqué un vídeo sobre el proceso de ensamblaje de un pequeño inversor autónomo para soldadura por puntos de baterías. Hoy vamos a hablar de una construcción similar, pero esta versión tiene casi todas las características de las máquinas de soldadura industriales y es un modelo de bolsillo. Además, el principio de funcionamiento es radicalmente diferente al de la primera versión. Después de publicar el primer vídeo, los suscriptores pidieron que se hicieran algunas mejoras. Desde entonces, se han desarrollado nada menos que 3 versiones de estos dispositivos. Las 3 versiones tenían la posibilidad de ajustar el tiempo de soldadura y eran autónomas. El primer modelo se construyó sobre la base de un avanzado controlador PWM SG3525 y transistores de potencia, es decir, la base del inversor. El dispositivo no era satisfactorio ya que sin un controlador adicional para accionar las teclas no era posible lograr corrientes elevadas. Pero con un piloto sería necesario complicar el circuito. La segunda opción era más sencilla, construida sobre la base de un supercondensador. Pero como solo tenía un supercapacitor en reserva, y esperar el envío de una partida de supercapacitores desde China lleva mucho tiempo, este proyecto también se quedó en pausa hasta que lleguen tiempos mejores. La tercera versión casi no se diferencia de la segunda, excepto que he sustituido los supercapacitores por baterías. Las baterías aquí son inusuales. Son celdas de polímero de litio con alta descarga. Pero vamos a ir por partes. La construcción de la máquina de soldadura consta de 3 partes principales: la batería, el sistema de control, el temporizador y, por supuesto, el módulo de potencia que consiste en 5 potentes transistores de efecto de campo. Todo esto funciona de manera sencilla. El temporizador está construido sobre el circuito integrado NE555, y la verdad es que el esquema no es del todo estándar. Cuando se presiona el botón, la señal de la tercera pata del microcircuito va al transistor bipolar. Abre y conmuta la carga representada por el devanado del relé electromagnético. El relé se activa y el positivo de la fuente de alimentación llega a las compuertas de los transistores de efecto de campo. Se activan, y la corriente de la batería de potencia llega a los electrodos de soldadura. Como habrán notado, en el esquema hay 2 fuentes de alimentación. De potencia en forma de potentes baterías de polímero de litio. Y la secundaria en forma de una batería de 9 voltios tipo Croune. La fuente de alimentación secundaria no se utiliza por casualidad. Primero que nada, para que el temporizador funcione correctamente, necesita un voltaje de al menos 4 voltios. Dependiendo del fabricante del circuito integrado del temporizador, este voltaje puede ser diferente. La corona en realidad proporciona voltaje de funcionamiento normal. La fuente de alimentación secundaria también es necesaria para el correcto funcionamiento de los transistores de efecto de campo. En el momento de la soldadura, el voltaje en las baterías de potencia principales caerá drásticamente, y después de cierto nivel, no será suficiente para mantener los transistores de efecto de campo en estado abierto. La fuente secundaria asegura el voltaje necesario para el funcionamiento estable de los transistores. Con esto, creo que todo está claro. Sigamos. Adelante. El tiempo de soldadura se puede ajustar girando el potenciómetro. El esquema es interesante porque al presionar el botón comienza una cuenta atrás precisa. Este tiempo se mantiene estrictamente en el nivel establecido y no depende de cuánto tiempo presiones el botón ni de cuándo lo sueltes. En realidad, no hace falta soltar el botón. Presionas, se genera un impulso, y el circuito se apaga por sí solo hasta que presiones el botón de nuevo. Ahora hablemos de la construcción. Las baterías son de voltios, 2 celdas están conectadas en paralelo. Cada una de estas baterías tiene una capacidad de 2200 mA. Y se pueden descargar con corrientes 30 veces superiores a su propia capacidad. En nuestro esquema, las corrientes son mucho mayores de lo permitido. Pero como el circuito funciona de forma intermitente, las baterías no se sobrecalientan. Transistores de potencia. En mi caso, son 4 potentes transistores de efecto de campo de bajo voltaje de la serie RLB4132. De forma intermitente, cada uno de estos transistores de efecto de campo puede conmutar corrientes de hasta 620 A. Y dado que los 4 transistores están conectados en paralelo, la corriente máxima será de más de 2000 A. La placa está diseñada para 5 transistores, pero en teoría se pueden poner más. Los transistores mencionados. Los saqué de un viejo SAI. En la descripción del vídeo, junto con el archivo general del proyecto, puedes descargar un documento en el que he incluido algunos análogos de estos transistores. Los transistores de efecto de campo de estos tipos son bastante caros, así que es más rentable comprarlos desde China.
Las pistas de la placa de potencia, donde están instalados los transistores de efecto de campo, fueron reforzadas adicionalmente con un cable de cobre de un solo hilo con un diámetro de ya que las corrientes que van a circular serán simplemente enormes. Las llaves están instaladas en el radiador de aluminio, sin ningún tipo de aislamiento. He colocado cinta de cobre sobre el radiador, que está bien atornillada al radiador. En esencia, el radiador es el colector común de todas las llaves de campo, y por lo tanto, es la barra de potencia a la que se atornilla el segundo electrodo. Creo que no hace falta repetir que por estas pistas van a fluir corrientes enormes, así que deben ser lo más gruesas posible para que el sistema funcione con pérdidas mínimas por resistencia. Las baterías fueron aisladas entre sí con un trozo de testorita. Esto se hace para un enfriamiento más eficiente. Los terminales a los que se atornillan los cables de potencia, y más tarde los electrodos de soldadura, fueron comprados en la ferretería. No vamos a realizar pruebas a gran escala, lamentablemente. Al menos durante este vídeo, ya que incluso estas baterías son débiles. Y, por desgracia, todavía es imposible comprender de qué es capaz una máquina de soldar. Pero, intentaré conseguir baterías decentes y mostrarles la máquina de soldar en todo su esplendor. Amigos, esta construcción aún no está terminada. Definitivamente habrá algunas mejoras que mostraré en los próximos vídeos. Luego hablaremos sobre el circuito de carga de la batería, selección, componentes, etc. Por lo tanto, les pido amablemente que compartan este vídeo con sus amigos, ya que solo la relevancia del material se convertirá en la razón para un mayor desarrollo de este proyecto, y creo que a muchos les gustará. Solo me queda despedirme por un momento. En el archivo del proyecto podéis encontrar el diagrama esquemático sin placas de circuito impreso, ya que lo realicé según mi propio criterio y conveniencia. Espero sus comentarios, likes y dislikes. Bueno, como siempre, he sido Kasianaka y hasta la próxima.